¿Cuántos de nosotros en algún momento, por algo que hicimos, nos da la sensación o nos lleva a pensar si pudiéramos regresar el tiempo y no cometer ese error? Si tuviéramos esa oportunidad de regresar y corregir esa falta, ese pecado, y así no sufrir las consecuencias pues, de esa acción. El evitarle el dolor a alguien más por nuestras malas acciones. Pero por mucho que nos esforcemos, no podemos retroceder el tiempo, no podemos regresar y corregir eso. Entonces, la solución parece ser que radica entonces en que podamos medir las consecuencias de las acciones que hacemos, ya que por mucho que anhelemos, los pecados o las faltas, pues siguen ahí, ahí están. Sí, nos arrepentimos, Dios nos otorga su perdón, pero en algunas o muchas ocasiones se vuelve a repetir la acción una y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos evitar todo eso? Pues sería que tomáramos conciencia de que nuestras acciones pues tienen consecuencias y sería también pues alejarnos de esas situaciones antes de que eso ocurra. El rey David se encontró o se preguntó también en una situación así, cuando él tuvo relación con una mujer pues que estaba casada, tuvieron un hijo y el hijo murió. Entonces él en algún momento pues me imagino que también se preguntó cómo puede evitar eso. Vamos a ver esto en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 18 y 19. Dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces, ¿cómo llegó David a esta situación? Bueno, él se dejó seducir por el pecado. Se le olvidó que el pecado trae una consecuencia o tiene un origen también. Él inició viendo una mujer y él continuó con esa situación. Con mucha frecuencia decimos que la ocasión hace al ladrón. Se refiere a que en un momento inoportuno somos propensos a caer en una situación en la que luego pues nos arrepentimos. Eso fue lo que le ocurrió al rey David. Vemos ahí mismo en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no estaba en el lugar que le correspondía. Ellos estaban enfrentando una guerra, pero él en ese tiempo no fue. Él debía haber ido, él era el rey, pero no lo hizo. En esa ocasión él decidió quedarse. Entonces, él no estuvo o no tomó su lugar que le correspondía. Eso lo llevó a que se encontrara en esta situación. Pero eso mismo ocurre hoy en día. Muchos cristianos se meten en graves problemas porque no se ubican conforme a la posición de hijos de Dios. He conocido a muchas personas, incluso predicadores, que por mucho tiempo han enseñado la palabra y de repente se han encontrado en situaciones complicadas, tanto que tienen que a veces pues ya no predican, dejan de predicar. Y pasan los años y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué le pasó? Si él predicaba, le enseñaba la palabra y ahora ya no, ahora ya solamente se conforma pues con a veces asistir a una iglesia o ya ni es. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en un punto, en un momento, pues se dejó atrapar por algún pecado.
de cualquier tipo que lo orilló a que después pues ya no haya casi ni recuerdos de lo que fue. ¿Todo por qué? Porque en un momento cuando pudo, no se ubicó de quién era él. No dijo, bueno, yo soy hijo de Dios, no puedo hacer esto. Así le pasó al rey David. Él era el rey y se dejó atrapar y seducir por el pecado. Es cierto que las cosas prohibidas pueden ser las que más atraen. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Llegamos a pensar, a fin de cuentas, Dios me va a perdonar. Pero lo que se nos olvida es de que el pecado siempre tiene una consecuencia dolorosa. No solamente como lo que enfrentó el rey David, de que murió el niño. Aparte, él para encubrir eso mandó a matar al esposo de esta mujer. Y entonces, ¿cómo se sentiría? Imagínese David delante de Dios, porque para tapar su pecado tuvo que hacer eso. Y entonces, ¿cómo se sentía él en su alma, en su espíritu? Entonces, el pecado siempre tiene esa sensación, esa consecuencia de que roba la paz de Dios, roba la confianza en Dios, la fe. Lo vemos esto en el caso de Adán y Eva desde el inicio. El pecado entró también por los ojos. Dice que vio que el fruto era agradable a los ojos y lo estuvo meditando, pensando. Bueno, es que Dios dice que no, pero es que sí es tan agradable, y al final comió. Y su consecuencia es de que ahora al que alguien le tenían confianza, antes le tenían confianza que era Dios, ahora huían de él. O sea, las consecuencias del pecado son graves. Entonces, aunque hoy en día tenemos el perdón que Jesús ganó, a pesar de eso, tiene consecuencias en ese sentido. Y obviamente, naturalmente también, así como el rey David, Dios lo perdonó, no murió como debía haber sido. El profeta se lo dijo, Dios te ha perdonado, no morirás. Pero las consecuencias que él tuvo fueron graves. La consecuencia de que él mandó a matar al esposo de esta mujer, el profeta le dijo, ahora la espada no va a ser quitada de tu casa. Y vemos las consecuencias que tuvo en sus hijos. Como uno de sus hijos mata a otro de sus hijos. Uno de ellos viola a uno de sus hermanas. Todo por ese pecado. Y aunque Dios le perdonó, la consecuencia ahí estuvo. Entonces, a veces tarde se reconoce que el no haber huido a tiempo. Porque hay un momento en que sí se puede. Pero como les digo, el pecado pues es agradable. Como decía un hermano, pues nadie dice, ay, qué asco, voy a pecar. Sino que sí es agradable. Llama la atención. Pero a veces tarde se reconoce de que se debió de haber huido. Entonces, de esa forma, si se huye del pecado, pues se evita uno muchos dolores de cabeza. En el caso de David, el pecado entró por los ojos. Dice el pasaje, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, el pecado entró por lo que vio. Eso nos lleva a pensar de que debemos de cuidar qué es lo que entra en nuestro espíritu a través de nuestros ojos, ya que involucrarnos en situaciones que nos exponen al pecado y persistir, pues nos va a conducir a una caída espiritual. Porque aunque Jesús ganó todo, la persona ya, o sea, siente que perdió todo. Y no es que sea cierto que lo perdió todo, porque en Jesús Él lo recupera, pero la persona sí lo siente, que no vale nada. ¿Cómo va a tener autoridad para echar fuera un demonio? Para orar por alguien y que éste sane. O sea, pierde todo eso, aunque no es en sí la persona, pero su fe no tiene fuerza. O sea, se pierde mucho. Como en el caso de David, por un momento, ¿cuánto perdió? Entonces, el fracaso y la extraña sensación de que no vale la pena seguir adelante siembra el desánimo y muchos vuelven atrás. O sea, muchas personas también que han servido en una iglesia y están haciendo algo, en ocasiones son tratados injustamente. He visto a muchas gentes, muchos hermanos, de que pues uno dice, pues están trabajando bien, pero de repente les cometen una injusticia y muchos ya no quieren saber más de la iglesia. Dice, ¿para qué seguir? Si ellos dedicaron su tiempo,
aún invirtieron de su dinero. Y entonces llega un momento en que sientes, no, ¿para qué seguir adelante? No vale la pena. Y muchos de ellos, hasta hoy en día, de que sé, muchas de esas personas, pues no asisten en alguna iglesia. ¿Por qué? Porque también el desánimo pues hace estragos en la vida de una. Porque quizás en algún momento una persona se siente desanimada porque se cansó o algo, pero a fin de cuentas él tiene como que una meta de seguir adelante, de que eso es pasajero, de que va a pasar y sale de esa situación de desánimo. Pero hay muchas personas que no, que ahí se quedan y pasan muchos años y entonces pues la vida se va. Y ya cuando ya están mayores, dicen, bueno, pues creo que debía haber tomado otra decisión. No debía haberlo tomado tan a pecho, como decimos, ¿no? Ok. Entonces la clave radicaría en huir a tiempo, ya que acercarnos a situaciones de pecados puede tener pues consecuencias, y más si son premeditados. Vamos a ver aquí en 2 de Samuel, ahí mismo en 11, capítulo 11, versículo 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pecar aún cuando conocemos que está prohibido, pues obviamente que no está bien. Pero aunque nos sorprenda, esa es la actitud de muchos cristianos. Eso le pasó al rey David. Él supo que ella estaba casada, supo quién era su papá y aún así continuó. Pero les digo, no solamente le ocurrió a él, sino sigue ocurriendo. Decimos a veces, bueno, Dios me va a perdonar. Y como les digo, sí, porque ese perdón lo ganó Jesús en la cruz. Pero la persona espiritualmente, o no sé cómo decirlo, pues sí, o moralmente, se siente derrotada. Siente que ya no merece servir a Dios. Que como una vez un hermano cuando pasó por una situación así, le decían pues de que se restaurara y eso, y él decía, no, sé que está mal, pero pues quiero revolcarme bien, decía. Y entonces a consecuencia de ello, pues se destruyó su matrimonio y todo lo que conllevó a ese caso. Pero hubo un momento donde le decían, no, pues pídele perdón a Dios y arregla las cosas. Tuvo esa oportunidad, pero él no quiso y continuó. Así pasó en este caso. Él, el rey David, por un momento pudo detenerse, pero no quiso hacerlo y continuó. Entonces la decisión de alejarnos debe constituirse como en un principio radical que debemos de aplicar en nuestra vida, y es huir cuando aún se puede, ¿no? Ya que lo que hacemos trae consecuencias y debemos de atenernos a lo que pues esas acciones conlleven, esas malas decisiones, como en el caso de esta mujer y así en muchos casos, ¿no? En la vida. Vamos a ver aquí en 2 de Samuel 11:5. Dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Pienso que el rey David, ese no era su idea, no era su intención de que Betsabé quedara embarazada. No era su plan. Solo él quería disfrutar del momento nada más. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo puedo retroceder el tiempo? ¿Cómo puedo regresar y corregir este error para no vivir este momento? Y obviamente eso lo sabemos, pues naturalmente es imposible. No se puede regresar el tiempo para evitar esos errores que ya se hicieron. Sin embargo, Jesús o Dios proveyó una manera de detener los efectos que el pecado ha traído a nuestra vida, ya sea que haya traído enfermedad, haya traído dolor, o escasez, o angustia, o amargura, o infelicidad. O sea, muchas cosas que el pecado trae. Entonces hay una forma, y es a través de aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador.
Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que comete pecado una y otra vez, el mismo. Por eso dice que el que practica, eso quiere decir que lo hace muchas veces. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer las consecuencias del pecado. Y no importa lo grave que haya hecho la persona, ni la consecuencia que esté viviendo en este momento por lo que hizo. Jesús quiere deshacer los efectos del pecado en la vida de la persona, ya que Él no vino a condenarnos. Al contrario, Él nos ama y quiere limpiar de nuestra vida toda consecuencia que haya traído, que haya venido por el pecado. Esto lo podemos ver en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos, si cambiamos la palabra donde dice al mundo, o sea, mundo, y nos ponemos nuestro nombre, entonces vamos a leerlo otra vez. Diría, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, y ahí pones tu nombre, en este caso dicen, o para condenarme, no vino para condenarme, sino para que yo sea salvo por él. Entonces, la forma para que esto pueda ser es que le entreguemos nuestra vida, ya que Él sabe todo lo que nosotros hayamos hecho y quiere hacer de nosotros una nueva criatura. Si hacemos esto, podemos experimentar, como muchos otros cristianos, la vida que Jesús trae, porque Él dijo que, que si el ladrón vino para matar, robar y destruir, Jesús había venido para darnos vida y vida en abundancia. O sea, paz, salud y todo lo que en la vida eterna, la cual Dios vive, quiere compartirlo con nosotros. Pero el pecado siempre ha sido un obstáculo, ya que eso siempre ha robado lo que Dios ha querido darnos. Y entonces Jesús, eso es lo que quiere hacernos libres de las consecuencias del pecado.